y nos aparece esta ventana, ¿no? Y aquí podemos, ustedes deberían crear un nuevo directorio, New Directory, ¿sí? Y le dan New Project y buscan dónde van a guardar todos los archivos de este proyecto, ¿no? Yo ya lo tengo creado, entonces yo voy a usar, pues, ¿no? El directorio existente. Miren, yo ya lo tengo aquí. ¿Listo? Bueno, listo. Después le doy File, New File, RScript. ¿Listo? Y debe estar esto, aparecer así, chinos. Listo. Ahí está. Miren, debería aparecer así, ¿no? Sí debe aparecerles, ¿no? Inicialmente. Después le doy New File, RScript. Y debe aparecer así, chinos. ¿Así estamos? Sí, profe. Sí, hasta ahí sí. Así nomás, es sencillo, como unas 4 ventanas. Entonces, en esta parte de acá arriba, donde está el titilando el cursor, aquí vamos a escribir nuestro script. Aquí es donde vamos a hacer nuestro programa. Y listo, y con Enter, pues le damos, digamos, el espaciado, ¿no? Y para ejecutar una línea de esas, le podemos dar Control Enter. ¿Listo? Control Enter, no se olviden. Entonces empecemos, a ver. Verán. Entonces, por ejemplo, vamos a, a, a probar, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto? Entonces, por ejemplo, le puedo dar una variable, crear una variable, por ejemplo, que se llame var. ¿Listo? La variable var y le asigno, miren, con esa simbología. ¿Si la alcanzan a pillar? O está muy pequeño, pero hablen chinos. Profe, sí está como pequeño. Es que como tengo dos ventanas abiertas. Bueno, Es, ¿así está mejor? sí, ahí sí. Gracias. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, le damos var y le damos un mensaje, por ejemplo, ciencia de datos unicesmag. ¿Listo? Y le doy aquí al final enter y miren que no pasó nada, ¿no? Miren acá abajo, no se está ejecutando nada. Acá es el shell, ¿no? Acá donde también podemos digitar la orden de una vez y se ejecuta apenas le demos enter. Pero acá en el script la empezamos como a programar en orden. Entonces, si me parqueo en esa línea y le doy control enter, ¿listo? Miren que acá donde dice values, se empiezan a crear como una especie de tabla de los diferentes variables y valores que pueden tener. Y miren que es un entorno global por ahora. Miren que acá abajo se, eh, se ejecutó la orden que había creado inicialmente, ¿no? En la variable var va a estar almacenado ciencia de datos. ¿Qué pasa si ejecuto solo var aquí, chinos? Le doy var y le doy control enter. Miren que me apareció ciencia de datos unicesmag. ¿Listo? Que es lo que está almacenado en la variable var. Y si ustedes, miren, van a escribir aquí el, el mismo, digamos, asistente les puede ir informando si ustedes pueden simplemente darle un enter a la opción que hemos invocado, ¿no? En este caso es var. ¿Listo? Si ustedes, por ejemplo, tenemos una variable diferente, ¿no? Que se llame, no sé, prueba 1, que se llame iniciando, lo que sea. Con inici les va a sugerir la variable. Verán, hagamos la prueba. Por ejemplo,
voy a hacer otra variable más larga, por ejemplo, que se llame, ¿cómo le ponemos? Mensaje. Mensaje. Y que sea, por ejemplo, iniciando programación. Por ejemplo, si le doy Enter, no pasa nada acá abajo. ¿Listo? Miren, no pasa nada. Pero si le doy aquí Control Enter, miren que ya se ha creado la variable mensaje que tiene este mensaje que es iniciando programación. Ahora sí, miren, si yo escribo el asistente le sugiere a uno que ya existe la variable mensaje. También hay otras utilidades ahí, ¿no? Entonces uno le puede dar Enter y después le da Control Enter. Y miren que acá está lo que habíamos creado, ¿no? De igual manera se puede crear cualquier otro tipo de variable, ¿no? O de actividad o de función o de operación directamente, ¿no? Uno, por ejemplo, podría escribir A, o pongámosle para calcular un área, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner alto, sea 5, largo, sea, por ejemplo, 8. Listo, y por ejemplo podría yo, miremos, hagamos esta instrucción, por ejemplo, área, que sea igual a alto por largo. ¿Listo? Ahora, miren que acá abajo no se ha ejecutado nada, ¿no? Entonces esto de aquí no lo necesito, lo puedo borrar. Ahora sí, si yo me ubico ahí y le doy control enter, miren que aparece un error, ¿no? ¿Por qué? Porque alto realmente no lo he definido, ¿no? Entonces tengo que definirlo, ¿no? Entonces, aquí en alto le doy control enter, en largo control enter, y en área le doy control enter, y miren que me apareció ya la definición del área. Ahora sí, si le doy área, le doy aquí área, le doy control enter, miren que me va a aparecer de una vez el 40, ¿no? Que es el valor de la multiplicación, ¿no? Entonces así funciona este tipo de programas. Realmente es sencillo, ¿no? Es sencillo, cada vez podemos irlo complejizando un poco más, ¿no? Bueno, chinos. Empecemos a ver entonces a, a qué es a, a trabajar con una estadística, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes en un Excel, ¿listo? Abramos un Excel, ustedes abranse un Excel y vamos a llenar algo similar a lo que en teoría vamos a hacer posteriormente. Entonces, verán, bueno, entonces por ejemplo, vamos nosotros a, por ejemplo, a meter el número de muestra, por ejemplo. Entonces, pongámosle muestra. ¿Listo? Vamos a meter la variable. Temperatura. ¿Listo? Le vamos a dar una categoría o sí, una especie de categoría de temperatura, ¿no? Vamos a meterle, por ejemplo, otra variable que se llame humedad. Y también la categoría de humedad. Humedad, está ahí nomás. ¿Listo? Entonces la muestra, por ejemplo, puede ser que tomemos 10 muestras. Listo. Muestra, entonces vayan llenando. Entonces escriban ahí valores de temperatura, los que ustedes quieran. ¿Listo? Por ejemplo, 12, 12, 22, 35, menos 20, 0, 15, 15,
Listo, ahí tengo temperatura. Entonces, pongámosle que los que estén por debajo de 15 sean frío, los que estén por encima sea calor, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí este es frío, este es calor, calor, frío, frío. Esto, por ejemplo, le podríamos poner calor, calor, calor y frío. ¿Listo? Para darle una categorización. Entonces, humedad también, pongámoslo, esto normalmente está en porcentaje. Entonces, pongámosle, por ejemplo, está al 50%, al 20%, al 80%, al 90%, pongámosle que esté al 10%, al 40%, al 15%, al 56%, por ejemplo, al 22%, al 75%. ¿Listo? Entonces, para categorizar esto, hagámoslo como en tres categorías, ¿no? En seco, en mojado y en húmedo. Entonces, pongámosle, por ejemplo, ahí en 50 le podemos poner húmedo. Aquí en 20 pongámosle seco, aquí mojado, aquí seco, aquí pongámosle húmedo, aquí seco, pongámosle húmedo, pongámosle seco y aquí mojado. Es decir, la humedad es la cantidad de agua en el aire, ¿no? Entonces, entre más alto sea el porcentaje es porque hay más agua, ¿no? Entonces, por eso podríamos determinar que si la humedad está por encima del 70% está mojado, ¿no? Si está por debajo del 30 está seco y si está entre 70 y 30 puede ser que esté húmedo, podría ser, ¿no? Ni seco ni mojado. Listo, entonces ya tenemos estos datos chinos. Listo, copiarán porque ahorita al final les voy a revisar una gráfica que tienen que hacer. Entonces, esto ya está almacenado, solamente tengo 10 datos por ahora, después podríamos incluir más variables y categorías, ¿no? Entonces lo voy a guardar, archivo, guardar como, listo, le doy a examinar, guárdenlo en donde está el proyecto que es eh, que acabamos de crear, ¿no? Por ejemplo, aquí yo lo había creado en prueba 2 y aquí le voy a poner, por ejemplo, variables nomás. Pero miren, cuando lo van a guardar, quiero que sea en CSV. ¿Listo? Mírenlo, aquí está. CSV. Este tipo de archivo. ¿Listo? CSV. Y le doy guardar. Entonces ahí ven el R. ¿Listo? El RStudio. ¿Sí, chinos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces bien, pues lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, entonces miren que creé la variable variables, ¿no? Así mismo como el archivo en Excel que guardamos. Y miren cómo lo importo. Lo voy a importar esta instrucción, miren. Es read.csv. ¿Listo? ¿Sí la pillan? Y les aparece ahí entre paréntesis, ¿no? Listo, entonces, como el archivo del RStudio y el CSV están en la misma carpeta, yo puedo escribir el nombre perfectamente, ¿no? ¿Cómo es que se llama, chinos? Pues miren que yo lo tengo que hacer en comilla doble. ¿Listo? Entonces le pongo variables.csv. ¿Listo? ¿Vamos, chinos? Entre comillas, ¿cierto, Sí. profe? Entre comillas dobles.
Y miren cómo se pone, primero paréntesis, después comillas dobles, después el archivo, ¿no? ¿Y por qué no pongo ninguna ruta? A ver, primero probémoslo a ver si nos sirve ahí. Si el archivo del RStudio está en la misma carpeta donde está almacenado el archivo de datos que voy a analizar, lo puedo poner así. Entonces, miren que le doy Enter, me ubico otra vez aquí arriba, le doy Control Enter. ¿Listo? Y me voy acá abajito. ¿Listo? Y miren que ya está, ¿no? Variables está en el archivo variables.csv está en la variable variables. Listo. Entonces, escribo variables aquí. Variables. Miren, aquí está. Y le doy Control Enter. ¿Y qué pasó? Miren, todo el archivo que yo había escrito, que habíamos escrito chinos, lo cargamos. Listo, entonces vamos a trabajar con este archivito. Bueno, entonces, vamos a, verán, esto sí tomarán nota, igual, bueno, va a quedar documentado. Vamos a ver las dimensiones que tiene nuestro archivo cargado. Entonces le podemos dar dim, ¿listo? Dim, y le puedo poner entre paréntesis la variable, digamos que en nuestro ejercicio se llama variables. ¿Listo? Y le doy control enter. Miren que acá abajo aparece las dimensiones y miren que son 10 filas y 5 columnas, ¿no? Otra instrucción, por ejemplo, le damos names, chino, nombres, names, y le puedo poner aquí variables. Le doy control enter y miren que aparecen los nombres, ¿no? Bien. Aparecen los nombres, los títulos, se puede decir, la parte inicial de todas las columnas de nuestro archivo. Muestra, temperatura, tempe, humedad y hume. ¿Listo? Bueno. También podemos escribir head de cabeza, ¿no? Entonces le doy head, le doy variables. Le doy control enter y miren que me carga los 6 primeros datos. Entonces le doy head, miren, aquí está, head, y me muestra los 6 primeros datos. ¿Por qué sirve este head? Para ver qué tipo de datos tiene una matriz, el archivo .csv que estoy trabajando. ¿Y por qué es importante? Porque los archivos CSV suelen almacenar hartísima información, ¿no? Realmente son varios miles hasta millones de registros, ¿no? Como es un texto plano, un archivo supremamente liviano, un archivo de 1 mega puede tener perfectamente 1 millón de datos, ¿no? Y 1 mega es livianito, ¿no? Eso, inclusive una foto puede ser mucho más pesada que un archivo de estos que vamos a analizar. Bueno, entonces, sigamos a ver, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a empezar como a tratar de hacer unas gráficas, ¿no? Entonces, quiero que instalen un paquete. ¿Listo? Entonces, vamos aquí y le vamos a escribir, miren, install package. Ahí aparece primero. Y vamos a instalar el tdverse. Y tiene que estar entre comilla doble. ¿Listo? Mírenlo, ahí está. Y Profe, ¿puede acercarlo ahí? ahí Gracias. está, tranquilo, mijo. tdverse. ¿Listo? Y le dan, bueno, aquí está mal, le puse doble comilla doble, ahí nomás. tdverse es un paquete muy común que permite manejar datos, graficar datos también, importar,
exportar información, ¿no? Crear archivos también planos, generar variables o tipos de información aleatoria, trabajar con algún tipo de modelo estadístico preestablecido, como la normal, como la chi cuadrado, ¿no? Bueno, entonces ahí le dan control enter, chinos. ¿Listo? Y debe empezar como a instalarse. ¿Sí? Entonces le ponen library, ¿sí? Y diverse. El control enter. Está mal escrito. Y es así. Primero la I latina, después la... Listo, ¿no? Ya quedó, miren, aquí abajo se ve que ya quedó. Miren, ahí está cargando todos estos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta opción ggplot. Miren que ahí aparece ggplot y le doy el nombre del archivo, de la variable en la cual cargué el archivo, que en este caso es variables, ¿no? ¿Listo? Si le damos ahí, por ejemplo, ¿qué aparece? Verán, si le doy control enter, miren que en la gráfica acá, a la derecha abajo, no aparece nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no le he metido ningún dato. ¿Sí? Entonces tengo que agregarle unos datos. Normalmente se hace, miren, de esta manera. Entonces, ggplot, nombre de la variable, que es variables, le doy más geom, ¿sí? Y miren, ahí les da la opción call, geom call, aparece en paréntesis AES, ese AES es para agregar siempre, ¿listo? AES, y le doy por ejemplo en el eje X, le puedo poner, por ejemplo, le puedo poner, ¿cuál de las columnas le ponemos? Por ejemplo, eh, pongámosle la primera, muestra, por ejemplo. Muestra, coma, en el eje Y le pongo, por ejemplo, temperatura. Temperatura. ¿Se puede acercar un poco? Ya, un ratico. Le doy aquí, control enter. ¿Listo? Y debería cargarme la gráfica. Suele demorarse un poquito. Muestra. Muestra no existe. Mire que me sacó este error, ¿no? Muestra no existe, dice. Entonces, si era muestra con mayúscula, ¿no? Entonces hay que cambiarle. Aquí y le doy control enter. Y temperatura también no existe, dice. Y temperatura yo la tenía como también con mayúscula. Miren que es case sensitive este, ¿no? Miren, ahí está la gráfica. Este es el comando. Entonces, ggplot es para graficar, plot, graficar. ¿Listo? Este geomcall es el tipo de gráfica, ¿no? ¿Listo? Es un tipo de gráfica de columnas. Y este AES es bien importante, ¿no? Este AES es para agregar las filas y las columnas que va a tener nuestra gráfica, ¿no? Entonces yo le puse que en el eje X me tenga en cuenta las muestras y en el eje Y tenga en cuenta la temperatura. Entonces hagamos lo mismo, por ejemplo, con la humedad. A ver cómo quedaría. Pues copiemos esta. Con control C, con control V la pego y en vez de temperatura pongo humedad. ¿No? Si ustedes recuerdan, humedad está en mayúscula o minúscula. Está en minúscula, ¿no? Entonces cojo y le doy humedad, le doy control enter. Miren la gráfica cambió, ¿no? Si se dan cuenta, chinos, cambió la gráfica.
¿Por qué? Porque pues son otros datos, ¿no? De acuerdo a las muestras. ¿Listo? Entonces miren que es realmente sencillo hacer una gráfica. ¿Listo? ¿Estamos ahí todos, chinos? ¿Sí sacaron esa gráfica? Sí, profe. Sí, ¿no? Hicieron las dos gráficas, la de temperatura y humedad. Sí, todas dos. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para darle colores a, a estas gráficas de acuerdo a la categoría que tienen, ¿no? Porque realmente esta gráfica pues nos da la información que tenemos en el archivo de Excel, pero no nos está dando mayor información de acuerdo al calor o al frío, por ejemplo, en temperatura, o de acuerdo a que esté seco, húmedo o mojado con respecto a humedad. Entonces tratemos de meterle eh, eh, un colorcito. ¿Listo? Entonces verán, la instrucción que se utiliza para eso es muy similar a esa de ggplot. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a, a utilizar esta instrucción, verán. Entonces, aprovechemos que tenemos estas ya, bueno, verán, para no borrarlas, démosle aquí y reescribámosla. ¿Listo? Y aquí después de temperatura, le puedo dar, chinos, fill. Fill es como llenado, ¿listo? Y le puedo dar aquí, por ejemplo, la categoría. Entonces será cate tempe, por ejemplo. ¿Listo? Cate tempe. Y le doy aquí control enter. Cate tempe no existe, me dice. A ver, lo escribí bien o lo escribí mal. Cate tempe es con C mayúscula también. Ah, es tempe, no es tempe. Miren, y si se dieron cuenta que de acuerdo al calor se graficaron en rojo y al frío se graficaron en azul. Entonces miren que con este fill, muy chévere, ¿no? Con este fill, de acuerdo a la categoría que tengo relacionada en la misma variable, en el mismo archivo CSV, puedo perfectamente darle un color. Entonces miremos a ver cómo funcionaría de acuerdo a la temperatura. Entonces copiemos esta de aquí y metámosle, coma, fill igual, cate humera, ¿no? Cate hume. Creo que también está en minúsculas o en mayúsculas, todo en minúsculas. Entonces le doy control enter y miren que de acuerdo a los valores que le habíamos puesto, por ejemplo, húmedo es rojo, mojado es verde y seco es amarillo. Es amarillo, es azul. ¿Listo? Ven que nos hizo la gráfica ya diferente. ¿Listo?